Ya, vamos a dar solucionar el examen. Entonces voy a venir aquí a File, New. Y si no les aparece Java, ¿no ve? Pueden venirse a otros y le dan Java y aquí está el Java Project. Esa es otra forma de hacer esto. ¿Ya? Aquí le voy a poner solucionario y eso es todo. Y no create. Ya está. Entonces aquí me voy a crear un nuevo paquetito. Pueden crear un nuevo paquete o una nueva clase. Es lo mismo. Le voy a poner ejercicio 1. Y voy a cliquear aquí para que me cree también la clase principal main. Ya. Yo no uso este task list ni este outline, entonces no va a ser necesario. Lo que sí va a ser necesario es la consolita, ¿no? Entonces me voy a Window, Show View y Console, ¿ya? Y esta consola lo voy a arrastrar a la parte derecha de acá, para que aquí a la derechita me muestre los resultados. Y ya. Voy a ampliar un poquito esto. Listo. Ya está. Entonces voy a cerrar esto. Y voy a venir acá y voy a abrir el primer inciso. Voy a abrir una pizarrita virtual también. Entonces leeremos este ejercicio, ¿ya? Los enunciados de aquí han tratado de ser lo más cortos posibles, de no darle tanta vueltita y esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decía este problemita? Pues te decía que te iban a dar un texto, ¿ya? Y en este texto tenías que mostrar las palabras que iniciaban, o bueno, que adentro de ellas tenían la letra O, ¿no? Por eso te decía, estará o no estará, ¿no? Entonces, ese era. Y bueno, entonces vamos a empezar con eso. Este era uno de los ejercicios intermedios, por decirlo así, del examen, porque el otro es más sencillito, el inciso B. Pero vamos a empezar por este, en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, si yo tengo palabritas, ¿no? Mi primera palabra, y este tiene una coma, digamos. Luego palabra, palabra, palabra y palabra. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como yo solo tengo que mostrar palabras, estoy grabando, sí. Lo que voy a hacer es partir esto en palabritas. Partir esto en palabritas para trabajar de manera individual. ¿Ya? ¿Por qué me conviene hacer eso? Porque si yo tengo aquí una palabrita, lo único que tengo que verificar es que esta palabrita tenga la letra O. Y si tiene la letra O, la muestro, y si no, pues no la muestro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso a través de funciones y procedimientos. ¿Está bien? Primero, como les había indicado, como hacer lectura de datos, aquí voy a declarar mi escáner. Ya, system.in, listo, ya está. Y me está tachando error porque no he importado la librería, entonces la voy a importar. Ya está. ¿Vale? Ahora sí, primero voy a leer todo el texto, ¿vale? Entonces le voy a poner string, texto va a ser igual a sc.nextLine, ya, para que me lo lea con los espacios y todo. Ahora, mi texto lo voy a mandar a un procedimiento que me va a permitir separar palabra por palabra, ¿vale? Entonces aquí lo voy a llamar, digamos, resolver, le puedo poner, ¿ya? Y como parámetro le voy a mandar el texto para que empiece a trabajar con ello, ¿ya? Le voy a poner public static void resolver string texto, ¿ya? Listo. Ahora, o sea, sigo teniendo el mismo texto, no hay nada que hacer aquí. Lo único que voy a hacer es yo obtener palabra por palabra, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso? Pues recorría carácter por carácter hasta que encuentre un espacio. Si encontraba un espacio, entonces lo que había más antes significa que era una palabra, ¿cierto? Entonces voy a hacer eso. ¿Cómo se hacía? Primero me creo un string copia, ¿verdad? Para copiar el texto. Agregándole por si acaso un espacio extra, ¿ya?
Luego recorría ahora sí carácter por carácter, ¿no? El clásico algoritmo para separar palabra por palabra, ¿ya? Voy a recorrer desde ahí, empezando desde 0 hasta la longitud de la cadena, ¿ya? Obtengo el carácter iésimo, ¿no ve? Sería texto.charat iésimo, y verifico si este carácter es igual al espacio, ¿no ve? Si es igual al espacio, significa que esto de acá ya era una palabra. Para verificar que estoy haciendo bien, simplemente voy a mostrar mi palabra, ¿ya? Punto println word. Y voy a resetear la palabra, lo voy a poner en 0 de nuevo, ¿vale? Luego, caso contrario, si no es el espacio, ¿no ve? Si no es este espacio, significa que es una de las letras de mi palabrita. Entonces lo que voy a hacer es que a mi palabra Word, ¿no ve? Le voy a concatenar a la derecha ese nuevo carácter. Y ya está, ¿ya? Entonces voy a hacer correr esto. Voy a poner OK. Y ya me está esperando un texto. Entonces este texto de acá lo voy a colocar ahí. Esto. Ya. Listo. Y lo voy a poner acá. Copiar. Ya está. Le voy a dar Enter. Y me lo tiene que separar palabra por palabra. ¿Ya? Voy a poner otro caso de prueba más interesante. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo pongo hola, espacio, como, espacio, espacio, estás, coma, espacio, 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 bienvenido, bienvenido, espacio, al, espacio, 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 examen. Y aquí le voy a poner más espacio. La mayoría de ustedes ha fallado en esto. No se da cuenta de que podría haber este tipo de casos. Y tomaban en cuenta palabras así. Vacías. ¿Ya? Cosa de que no hay mucho problema, porque si nosotros tenemos un método que verifique que la palabra que ahorita está en naranjadito, que verifique si esta palabrita tiene O, esto de acá no hubiera superado la prueba, ¿no ve? Porque no tenía caracteres, entonces ahí hubiera muerto. ¿Ya? Pero por si acaso nomás. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese tema cuando me devuelve palabras vacías? ¿Alguien se acuerda cómo? ¿Alguien se acuerda cómo hacer eso? ¿Cómo validar que solamente voy a imprimir palabras que tengan letras y no este tipo de palabras vacías? Ya. Entonces, por ejemplo, si esta palabra es vacía, ¿por qué? Porque no tiene ningún carácter. De lo que tengo que validar es eso, ¿no ve? Que tenga al menos un carácter. Es decir, que si la longitud de mi palabra Word, ¿no ve? Es mayor o igual a 1, entonces sí puedo considerarla como una palabra válida porque tiene al menos un carácter. Entonces la próxima vez que yo pongo otra vez eso, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, digamos. Entonces la próxima vez que suceda eso, noten que solo me va a mostrar ahora las palabras que ya tenían, que efectivamente tienen letras, ¿no ves? Del alfabeto. Entonces eso es todo. Ahí sería la primera parte. ¿Ya? Ahora, hasta este punto, yo ya tengo a mi palabrita, ¿no ve? Entonces ya tengo una palabrita suelta. Lo que tengo que hacer ahora es verificar si esa palabra tiene o no tiene la letra O. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso aquí? Puedo trabajar aquí directamente, podría ser, pero lo ideal es trabajar con funciones y procedimientos para hacer el código más entendible. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga
a mi palabrita, ¿no ve? Ya tengo esta palabrita. Le voy a mandar a una función o un procedimiento de tal forma de que verifique, así lo voy a poner, ¿ya? De que verifique carácter por carácter. Carácter por carácter. Y si uno de esos caracteres, digamos, si uno de esos caracteres casualmente era la letra O, entonces que se active una banderita, ¿no ve? Un switch que se ponga en 1. Si encuentra una letra O, entonces ese switch que se ponga en 1. Y al final de que recorra toda la cadena, si este switch efectivamente estaba en 1, significa que aquí adentro había una letra O. Pero si ese switch se queda en 0, significa que la letra O no estaba adentro de esta palabra. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió lo que vamos a hacer? No tengan miedo si no lo entendieron, lo puedo volver a explicar. Ya, está bien. Más o menos desde qué partecita. Más o menos desde qué partecita. A ver, vamos a dar un mejor ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. A ver, primero vamos a recordar, que yo tenía un texto, todo un texto, ¿no ve? Entonces, lo conveniente aquí es trabajar palabra por palabra. Entonces, yo obtengo cada una de las palabras. ¿Ok? Como aquí lo he mostrado, así. Si todo esto era mi texto, entonces yo voy a obtener cada una de las palabras, ¿ya? Ahora, yo ya voy a tener un texto. Digamos que mi texto va a ser A, B, C, O, F, G. A, E, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este texto, ¿no ve? ¿Cómo voy a verificar que este texto tiene la letra O? ¿Ya? Para eso, me voy a declarar una variable switch que inicialmente va a estar en 0. Ya, ahorita van a ver por qué se va a poner en 0 y en 1. Ya. Lo que voy a hacer es recorrer carácter por carácter preguntando si es o no es la letra O. ¿Está bien? Entonces yo voy a empezar con esta letra. Le pregunto, ¿eres la letra O? No. Entonces te vas a la siguiente. ¿Eres la letra O? No. ¿Eres la letra O? No. ¿Eres la letra O? Sí, soy la letra O. Entonces, este switch va a cambiar su valor y se va a poner en 1. ¿Ya? Supongamos que aquí hay incluso otra O. ¿Ya? Va a venir a esta F y va a decir, ¿eres igual a la O? No. ¿Eres igual a la E, a la O? No. ¿Eres igual a la O? No. ¿Y eres igual a la O? Sí. Y el switch lo puedo volver a poner en 1. No hay ningún problema. Porque si antes ya tenía 1 y lo vuelvo a sobreescribir con 1, no pasa nada. ¿Ya? Entonces eso sería todo. Al final va a recorrer todas las letras. Y mi switch se ha quedado en 1. Lo que significa que mi cadena efectivamente tenía la letra O. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la cadena no tiene la letra O? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Inicialmente el switch está en 0, ¿verdad? Y va a venir aquí. ¿Eres la letra O? No. 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 Y cuando termine de recorrer todo, mi switch sigue en 0. Entonces, esta cadena no tenía la letra O. ¿Ok? ¿Se entendió un poquito mejor? ¿Ya se entendió lo que vamos a hacer? Sí, pues gracias. Listo. Entonces, haremos eso, ¿no? Haremos eso. Entonces me voy a crear una función, ¿vale? Que se va a llamar
digamos, muestra si cumple, digamos. Muestra si cumple. Entonces, como parámetro le voy a mandar cada una de las palabritas. ¿Ya? Cada una de las palabritas. Entonces, ese procedimiento me lo voy a crear acá. Podría ser función también. Eso depende de ustedes. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Sería muestra si cumple. ¿Ya? Muestra si cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recorrer todos los caracteres. Pero antes me pondré mi switch en falso. O en cero, digamos. Que es lo mismo, ¿no ve? Cero y falso son lo mismo. Al igual que el 1 y el true son lo mismo. Entonces voy a recorrer todos los caracteres de mi cadena, de mi palabrita. ¿Ya? De mi palabrita. Entonces voy a recorrer toda la longitud. Y más. ¿Ya? Extraigo el iésimo carácter de la palabrita que estoy recibiendo por parámetro, ¿ya? Y verifico si el carácter C, ¿no ve? Si el carácter si el carácter en la posición iésima, por eso está aquí el charat i, si el carácter en la posición iésima es igual a la letra O, entonces ¿qué voy a hacer? Que mi switch se ponga en verdadero, porque lo ha encontrado y esa palabra sí tenía la letra O. Entonces, al final que termine de recorrer todas las palabras, habíamos dicho, tengo que verificar ¿qué cosa? Si switch es igual a verdadero, entonces puedo mostrar la palabra, ¿no ve? System.out.println. Pero si no tenía la letra O, entonces no lo muestro. ¿Ya? No lo muestro. Ahora voy a tomar el caso de prueba de acá. Voy a copiar. Y voy a ejecutar mi algoritmo. ¿Ya? Voy a decir correr. Y lo voy a pegar. Pegar y le voy a dar enter. Ya. Entonces noten, ahorita no sé qué ha pasado. Ahora voy a verificar qué sucede aquí. Hasta el momento me ha imprimido los momentos. ¿Ve? Y aquí no sé por qué me lo ha puesto una palabra vacía. Ah, ya sé por qué. Mira, me lo ha imprimido los, ¿no? Por aquí están los, y me han imprimido momentos. ¿Ya? ¿Por qué no me imprimió la palabra inolvidables? ¿Alguien que sepa qué ha pasado? ¿Por qué no me está imprimiendo eso? ¿Por qué no me está imprimiendo todo? Porque recuerden que nosotros teníamos que ponerle un espacio al final, ¿ya? Pero algunos me van a decir, sí le hemos puesto un espacio al final. Y tienen razón. El problema está en que yo he recorrido a través del texto original, no a través del texto con el espacio extra. Entonces aquí tengo que cambiar la CP. Aquí tengo que ponerle CP. ¿Ya? Ahora voy a volver a ejecutar esto. Espero que se haya acordado. Y ya está. Entonces ya tengo todas las palabras que yo necesito. Y listo. Ya está. Ya está todo. Me voy a fijar los casos. Y casualmente me indica que la letra O no tiene esa coma. ¿No ve? Porque aquí me está imprimiendo con coma. ¿Ya? Pero aquí no tiene coma. Entonces tengo que sacarle esa coma. ¿Cómo voy a hacer ahora eso? Ahora ya estamos en una palabra que cumple. ¿Ya? Estamos en una palabra que cumple. La comita. ¿Cómo vamos a hacer ahora esto? ¿Alguien se le ocurre cómo? El objetivo es eliminar este carácter de la palabrita. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque incluso podríamos imaginarnos que aquí puede haber otra coma más.
o otra coma al inicio, ¿ya? Pero no puede haber una coma al medio de esto. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que se garantiza que no hay una coma en medio de los caracteres de una palabra. Y aquí te da un ejemplito. Por ejemplo, en la palabra momentos no hay una coma entre esa palabra, ¿ve? Entonces, o bien va a estar al inicio o bien va a estar al final, pero nunca puede estar al medio. Y en ese caso, descártenlo. ¿A alguien se le ocurre cómo quitar las comas de acá? ¿A alguien se le ocurre cómo? No hay problema si se equivocan. Sí, mejor si se equivocan ahorita que equivocarse en su examen final, ¿no ve? Ya. Entonces, si esta es mi cadena S, ¿vale? Yo tuviera una cadena T, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a recorrer carácter por carácter de toda mi cadena S, ¿ya? Preguntando que el carácter iésimo pertenezca al alfabeto, ¿ya? Por ejemplo, ¿este está en el alfabeto? No. ¿Este está en el alfabeto? Sí. Entonces, viene acá. ¿Está en el alfabeto? Sí. ¿Está en el alfabeto? Sí. ¿Está en el alfabeto? Sí. ¿Está en el alfabeto? No. ¿Está en el alfabeto? No. Entonces mi palabra ya sería esta, porque ya he eliminado las comas que estaban de más. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto ahora? Hasta este punto nosotros ya tenemos palabras válidas que tienen la letra O. Lo que importa ahorita es quitarles esas comas que tienen. Entonces aquí, en vez de mostrarlo, yo voy a hacer esto adicionalmente. Voy a decirle muestra sin comas, ¿ya? Y nuevamente le voy a mandar la cadena S. O sea, me voy a crear otro procedimiento. Public static void muestras sin comas. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Nos creamos una cadena T y preguntábamos si el carácter iésimo de la cadena S pertenece o no al alfabeto. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer así. Me voy a crear mi carácter T, mi cadena T vacía, ¿ya? Y voy a ir recorriendo carácter por carácter de mi cadena S, de estas cadenas de acá, ¿ya? S.length, ¿ya? Y más. Entonces lo que pregunto es si, ¿no ve? Esto, ¿cómo se decía? Que char punto fuera, ¿cómo era esto? Character punto, creo que era así. Creo que era así, sí. Is digit, no. Is alphabet, creo que es esto. Pero tendría que recibir un... Aquí dice, ya. Voy a buscar is, si es letra o es dígito. No tiene que ser dígito. Si es espacio, ay no. Ya. No encuentro la función que me permita hacer eso. Pero no importa. No importa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos hacer esto. A va a ser igual a y Z va a ser igual a Z. ¿Ya? Con esto lo que hago es obtener los ASCII de la letra A y de la Z minúscula. ¿Ya? Si se acuerdan por las clases, el ASCII del A es el 97 y el ASCII del Z es el 122, creo. Más o menos por ahí es. Pero el objetivo era preguntar si es que alguna letra que yo le mande
está dentro de ese rango, entonces pertenece al alfabeto. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a obtener el ASCII. ¿No ve? El ASCII del carácter iésimo de la cadena S. ¿Ya? Pongo s.charat en la posición iésima. Obtengo su ASCII. Y voy a preguntar si ese ASCII se encuentra en el rango de la A a la Z. Entonces, a mi cadena T, ¿no ve? Que le ponga ese carácter y ese. ¿No ve? Lo que hago es aquí preguntarle. Lo que hago aquí es preguntar. ¿Pertenece al alfabeto? ¿No ve? Pertenece al alfabeto. Si pertenece, entonces lo concateno a mi cadena T. ¿No ve? Para que forme mi nueva palabra completamente válida. Al final de todo esto voy a mostrar el contenido o voy a mostrar directamente la cadena T. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar esto. Voy a hacer correr. Voy a copiar. Ay, no, esto no. Sería esto. Ya está. Entonces pongo estos casos, ejecuto y ahora sí, noten que me muestra las palabras que tienen la letra O y que no tienen una coma por demás. Entonces esa es la solución para el primer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No tienen dudas entonces? Nada. Ya. Entonces haremos el ejercicio 2. ¿Ya? El ejercicio 2. Ya. ¿Qué era lo que decía este ejercicio 2? Te decía que vas a leer un vector de tamaño n con números primos exclusivamente. Si se introduce un número primo no, tomarlo en cuenta. ¿Ya? A ver, básicamente lo que te dice es, te van a dar hartos números, ¿ya? Y de esos números, por ejemplo, ¿qué me dice la entrada? Me dice, la primera línea va a ser n, que denota la cantidad de elementos primos para el vector, ¿vale? Por ejemplo, si n era igual a 5 y leemos todos estos datos, entonces, ¿cuál es el criterio? El 4 no se almacena porque no es primo, el 12 no se almacena porque no es primo, el 17 sí se almacena porque es primo. Entonces, cuando yo lea todos estos valores, lo que hago es tomar los primeros n números que sean primos. ¿Lo ve? Por ejemplo, aquí está el 17, el 2, el 3, el 23 y el 11. ¿Lo ve? Y aquí tomo los primeros 5 números primos. Una vez que tenga estos 5 en el vector, simplemente mando a ordenar con el algoritmo que ustedes sepan. Burbuja, selección, inserción, merge sort si es que saben, quick sort si es que quieren usar, depende de ustedes. Pero eso es lo que tenían que hacer. Ya, nuevamente, vas a leer hartos números, ¿ya? Y de esos números vas a tomar los primeros
5 primos, ¿no ve? Porque te dice que la primera línea es n, que denota la cantidad de primos que tienes que leer para el vector. Entonces primero va a venir aquí este 5 diciendo que en los siguientes números tienes que leer los 5 primeros números primos. Y ya está. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces primero vamos a hacer esto. Primero vamos a leer ese n. Bueno, primero antes que eso incluso tenemos que ponerle static, ¿no ve? Scanner sc igual a new scanner system.in. Ya, system.in, y voy a importar la librería. Import java.util.asterisco. Y ya, espero que ya esté. Entonces, primero voy a leer n, ya, va a ser igual a sc.nextInt. Y ahora voy a ir leyendo números. Ahora, aquí hay algo interesante, por ejemplo, ya, que tenían que analizarlo. Y es que primero me da n y luego me da hartos numeritos. Ya, hartos numeritos. Lo que me dice el problema es que sí o sí van a haber n números primos. Sí o sí. Aquí me dice eso. Se garantiza que por cada caso de prueba existen al menos n número primos. Entonces, si aquí me daban un 5, ¿no ve? Si aquí me daban un 5, significa que aquí mínimamente iban a haber 5 números primos. ¿Ya? Entonces, la idea es crearme un vectorcito, ¿ya? De tamaño n, ¿vale? Y después ir leyendo hasta que este vector se llene de manera completa. Es decir, leo este número, ¿no ve? Pregunto, ¿es primo? Sí. Si es primo, entonces va a venir en esta posición, lo pongo y después mi puntero avanza a la siguiente. Leo el siguiente número, ¿es primo? No. ¿Es primo? No. ¿Es primo? Sí. Entonces, pongo ese número en esta posición y luego avanzo al siguiente. Y así hasta que voy a llegar a la última posición, ¿verdad? Y yo voy a seguir leyendo números hasta que voy a preguntar, ¿es primo? No. ¿Es primo? Sí. Entonces, a ese número lo voy a poner acá y mi punterito ya se va a venir acá. Eso significa que ya he podido leer los n números primos. Y ya. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es decir, me voy a crear, por ejemplo, mientras, aquí le pueden poner, digamos, le pueden hacer un do while, depende de ustedes, o la clásica, la que manejan ustedes en Python, ¿no ve? Hacer esto. Mientras switch todavía sea verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir leyendo números, ¿no ve? Y después ir validando y esas cosas. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es primero, ya tengo la cantidad de elementos que tiene que tener mi vector. Entonces, me voy a crear un vector de ese tamaño. ¿Ok? Listo. Ahora, yo tengo un punterito que se va moviendo de uno en uno. ¿Vale? Por ejemplo, si esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, significa que n era igual a 6, ¿verdad? Por eso ha creado 6 posiciones. Entonces, en la primera iteración, mi puntero se va a encontrar acá. A ese puntero, que ahorita es una flechita, le pondremos como nombre, digamos, P. ¿Vale? Entonces, este puntero va a ir aumentando de uno en uno. ¿Hasta que este puntero tenga el valor de n. Porque si llega a tener el valor de n, significa que ya se ha salido del vector. ¿Verdad? Porque si está en el rango del 0 al 5, significa que está adentro del vector todavía. Pero si se sale del rango del 0 al 5, es decir, toma el valor de 6, significa que ya hay
que ya ha terminado de llenar todito y ahí tendría que terminar mi lectura. ¿Ok? Entonces ese puntero lo voy a crear como P e inicialmente va a estar en 0. Entonces lo que le digo es, mientras P sea menor a N, o si quieren pueden ponerle, si P, mientras P sea distinto de N, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ir leyendo números, ¿no ve? Números. Y lo único que hacían era verificar si es primo el X, ¿qué se hace? Digo que el vector en la posición P va a ser igual al número que acabo de leer. Es decir, si P está en la posición 0, entonces, y casualmente el número X que acabo de leer es primo, si este X es primo, entonces a ese X lo va a poner acá, en la posición P, ¿verdad? Es lo que hace aquí. En la posición P pone el X. ¿Y qué va a hacer después? Este P se va a venir a la posición siguiente, es decir, P más más. Y esto se va a ir ejecutando tantas veces como sea posible, ¿no ve? Hasta que toditos los valores se van a ir llenando, ¿no ve? Y el P se salga del vector, llegando a tomar el valor de N. Entonces lo único que ustedes tenían que haber hecho es crearse un método, una función para verificar si era primo o no era primo, ¿ya? Entonces me voy a crear eso ahorita. Public static boolean es primo, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer la clásica, ¿no ve? Voy a poner 1 menor o igual a x y más más. Si x módulo y igual a 0, entonces el contador aumenta en 1. Si y luego aquí pongo mi booleano switch, que va a estar en falso, ¿ve? Y si el contador es igual a 2, entonces ese switch se va a poner en verdadero. Y al final retorno el switch. Ya está. Eso es todo. Eso es todo, ¿no ve? El único problemita era en la lectura. Ya, el único problemita era en la lectura. Entonces, al final de todo esto, lo que hago es mostrar el vector. ¿Ya? Puedo mostrar el vector para verificar que efectivamente los datos los he leído de manera correcta. Ya está. Entonces, a ver, vamos a poner esto. Ya, hay un error, posiblemente sea con esto. Creo que así tiene que ser. Ya. Listo. Entonces, primero me va a pedir la cantidad de números primos que va a haber en el vector. Le digo que en mi vector van a haber 4 números primos. Y ahora va a proceder a leer números hasta que mi vector se llene. ¿Ya? Es decir, le voy a mandar el 1, que no es primo, el 6 que no es primo, el 8 que no es primo, el 10 que no es primo. Va a seguir leyendo hasta que yo le ingrese 4 números primos, ¿ya? Le voy a poner el 2, le voy a poner un 4, le voy a poner el 7, le voy a poner el 6, le voy a poner el 5, le voy a poner el 1, le voy a poner el menos 8 y le voy a poner por último el 11, ¿ya? Noten que en todo este lote que yo he puesto, el 2, el 7, el 5 y el 11 ya son números primos. Entonces cuando ingrese este 11, mi lectura de datos tiene que terminarse y aparte me tiene que mostrar el vector. Entonces noten cómo es que me ha mostrado mi vector. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba ahora con el caso de prueba que me da acá. Voy a copiar todo esto. Copiar. Y voy a
hacerlo correr de nuevo y lo voy a pegar. No sé si me va a dar error. Aquí está. Note. Ale ha ingresado todos los casos y los primeros 5 números primos que había en todo este lote es el 17, el 2, el 3, el 23 y el 11. ¿No ve? Que son casualmente estos de acá. El 17, 2, 3, 23 y el 11. Ya está. Entonces, ya tengo mi vector todo llenito. Lo único que tengo que hacer ahora es mandar a ordenar este vector. Es decir, que voy a ordenar ese vector de tamaño n. Y ya. Entonces, para poder ordenar, ustedes ya conocen el algoritmo. Es el clásico burbuja, ¿no ven? Y ya está, ¿no ve? Este es el burbuja. Entonces lo único que hago es decirle, una vez que ingreses los datos, ordenas el vector y lo muestras. Eso es todo, ¿no ve? Entonces ahora voy a copiar todo eso y noten que ahora me muestra los datos completamente ordenados. Incluso esto está mal, ¿no ve? Porque yo esto debería mandarlo a una función que se llame mostrar vector, ¿no ve? Public static void mostrar vector entero vec, digamos. Ya está. ¿Qué ha pasado? Ay, qué raro. Un error del escáner. Ah, claro. Es porque le estoy mandando letras. Esto. Ya. Entonces voy a hacer correr y le voy a mandar los casos. Aquí está. Los casos. Y aquí está el vector completamente ordenado. Y esta era la respuesta. ¿Ya? Solamente era leer n. No voy a leer n. Crearse un vector de n posiciones. Leer todos los datos hasta tener exactamente n números primos, ¿no ve? Y con mi vector lleno de primos, lo único que hago es, al final, ordenar ese vector. Ordeno y lo muestro, nada más. Eso era lo que te pedía el problema. Por eso era el más sencillito de todos. ¿Vale? Y eso. Entonces, ¿se entendió? ¿Tienen alguna consulta, duda? Algo que no hayan entendido. O está claro, o no se entiende.
No, pues como van a tener el código, entonces directamente el código, ¿no ve? Ya. Entonces vámonos con este vectorcito de tamaño n y lo que te pide es dividirlo en k secciones, ¿verdad? Entonces lo único que tenías que hacer acá es verificar si en cada una de las secciones existe un número. Por ejemplo, en general al hacer esto, ¿no? Tú tienes un vector y lo divides en secciones, ¿ya? Se garantizaba que podías dividir el vector en exactamente k secciones. O sea, no iba a haber una partecita sobrando, no iba a haber eso. Ya. Entonces lo único que tendrías que verificar es, en este sector de acá, ¿existe el número x? Nada más. Es lo único que tenías que verificar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto nuevamente? Lo único que tengo que hacer yo es empezar desde 0, 1, 2, 3, digamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Digamos que estas son las posiciones del vector, ¿no ve? Empezaron desde el 0 y supongamos que mi k es igual a 4, digamos. Entonces lo que voy a hacer es yo es ponerme un punterito, ¿no ve? Un punterito acá, en rojo lo voy a poner, un punterito que va a ir aumentando de 1 en 1. Es decir, aquí va a ser como 0, 1, 2, 3, 4. Este puntero es igual al k, entonces lo reinicio volviéndose 0, 1, 2, 3, 4. Este puntero es igual a k, entonces lo reinicio 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y bueno, haremos eso entonces. Me voy a copiar este escáner. ¿Ya? Entonces voy a proceder a hacer lo siguiente, ¿no ven? Lo primero que me dice que me van a dar es el entero n, el entero k y el entero x. Entonces tengo que leer esos tres números. Voy a poner entero n, k y x. Hago la lectura para esos tres números, es decir, n va a ser igual a sc.nextInt, k va a ser igual a sc.nextInt, x va a ser igual a sc.nextInt. Y he hecho la lectura de estos tres primeritos. Ahora me toca hacer la lectura de todo el vector. ¿Ya? Entonces me voy a crear un array, un vectorcito, ¿no ve? De exactamente n posiciones. Y voy a usar el método leer vector. ¿No ve? Y ustedes ya conocen. Le mando como parámetro tanto el vector como el tamaño de todo el vector. Y de una vez por todas me voy a crear el método leer y mostrar para verificar que estoy leyendo bien y también para verificar que estoy mostrando bien. Creo el método mostrar vector. Listo. Entonces lo que voy a hacer aquí es leer los datos. For entero igual a 0 y menor a n y más. Vector en la posición y décima va a ser igual a sc.nextInt. ¿Listo? Y al momento de mostrar, lo mismo. For entero igual a 0 y menor a n y más. System.out.print vector en la posición y pam. Ya está. Y un saltito de línea. Listo. Ahora voy a hacer correr esto para verificar que todo esté bien. Y los datos los voy a copiar de aquí directamente. Copiar. Y aquí lo voy a pegar para no estar batallando cada ratito. Listo.
Entonces eso lo voy a pegar acá y le doy enter y efectivamente todo mi vector se ha leído de manera correcta. ¿Ya? Ahora me toca hacer la división en K sectores, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Voy a dividir en sectores, ¿vale? En sectores. Le voy a mandar el vector, le voy a mandar el tamaño del vector, le voy a mandar K y le voy a mandar X. O sea, casi que le tengo que mandar todo, ¿no? Entonces voy a venir acá, creamos el método. Ya, creamos el método. Y lo que hago aquí es lo siguiente. Hacer lo que les decía. Tener un punterito, un valor P, e irlo aumentando de uno en uno. ¿Lo ve? Si ese P se volvía igual a K, entonces reiniciamos el puntero poniéndolo en el valor 0. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. Voy a poner un for entero i igual a 0 y menor a n y más. Y aquí me voy a crear mi puntero P. ¿Ve? Entonces lo que hago es decir P incrementa en 1 y pregunto si P es igual a K, entonces ya ha finalizado mi sector. ¿No ve? Lo que significa que en ese punto debería empezar a trabajar. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, lo que hacíamos para verificar si los sectores estaban bien o no estaban bien es hacer esto. ¿No ve? En cada iteración, imprimir el valor del vector en la posición iésima. Y cuando P era igual a K, imprimimos un saltito de línea. Y nuestro P lo reiniciábamos en 0. ¿Ya? Eso nos ayudaba a nosotros poder verificar que estamos haciendo una buena separación de vectores. Entonces, como pueden ver aquí, me lo ha separado de 5 en 5. ¿No ve? Está bien entonces. Así es como se tienen que separar entre vectores. Lo que significa que el único punto en el que yo tengo que preguntar si estaba o no estaba sería acá. ¿Vale? Entonces pregunto, digamos, si el vector en la posición iésima es igual a x. Entonces yo voy a tener una variable booleana switch que se va a poner en verdadero. ¿Ya? Es decir, va a recorrer todo el sector. ¿No ve? Y si era igual a x, es decir, si era igual a 30, alguno de los elementos de acá, al finalizar el sector, es decir, al finalizar el sector, lo que pregunto es si switch es igual a true, significa que el 30 se encontraba aquí. Entonces yo le puedo decir que sí se encontraba. Le puedo poner sí. ¿Ya? Pero si el switch estaba en falso, entonces le puedo decir que no se encontraba. Y le puedo poner no. ¿Ya? Y también al final voy a resetear mi switch. Aquí le voy a poner en falso. Y aquí voy a crear también mi switch, que va a estar en falso. Entonces copio esto, me copio el caso de prueba, copiar, lo ejecuto y noten que en el primer segmento de 5 elementos me dice que sí se encuentra, en el segundo sector de 5 elementos no se encuentra y en el último sí se encontraba. Ya, que es casualmente lo que me dice acá, ¿no ve? Que existe, que no existe y que sí existe. Ahora, ¿cómo le doy yo le hago esta salida en específico? Pues ese es facilito. Aquí lo que puedo hacer es crearme una variable que se va a llamar el número de sector, que inicialmente va a estar en 1. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a poner de la forma siguiente. Me voy a copiar esto, ya, esto para no estar revisando cada rato. Y lo que hago es decir,
la variable X, ¿no ve? La variable X existe en el sector, aquí le voy a poner número de sector. Y ya está. Y cuando no existía, le pongo el número X no existe en el sector y aquí le voy a poner el número del sector. Entonces al final lo que siempre tengo que hacer es incrementar el número del sector en 1. Porque si no lo incremento, siempre me va a mostrar 1, 1, 1, 1 y eso no es lo que queremos. ¿Ya? Entonces nuevamente me voy a copiar mis casos y lo voy a pegar. Y noten cómo que ahora me dice el 30 existe en el sector 1. El 30 existe en el sector 1, el 30 no existe en el sector 2 y el 30 existe en el sector 3. Entonces es lo único que tenían que hacer. Es lo único que tenían que hacer. ¿Ya? Incluso no tengo que mostrar el vector, eso no es necesario, pero bueno. Y esa es la solución para este último ejercicio del parcial, ¿verdad? Entonces estaba facilito. Incluso en la anterior clase, una clase anterior a este examen, habíamos hecho ejercicios similares. Creo que incluso un poquito más fáciles que esto. Digo, más difíciles que esto. ¿Ya? Porque validamos que existieran dos números palíndromes o dos números primos, creo, o algo parecido. Y con los demás también, entonces, bueno. Y esa es la solución al examen. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Esos eran los últimos tres. Esos eran los tres ejercicios, ¿no? Ya parece que o bien todo se ha entendido o parece que bien no está nadie en clase. Ya, entonces si no tienen preguntas, dudas, eso sería todo por la clase de hoy.